Hoy vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento. Va a ser una clase cortita, va a ser concisa, concreta y vamos a ir directamente al grano para que tengáis en cuenta en cada uno de los entrenamientos cuáles son los puntos clave que tenéis que tener para avanzar y para no quedaros estancadas y por lo tanto para lograr una buena transformación. Entonces, vamos con el primer principio, que sería el principio de la tensión por encima de todo. Para que vosotras mejoréis, necesitáis tener tensión en los entrenamientos. Vuestra musculatura necesita estar tensa, ¿bien? Entonces, ese sería el núcleo de la hipertrofia que vais a conseguir en cada uno de los entrenamientos. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando el músculo se estira y se contrae bajo carga. Por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo del bíceps. Cuando el bíceps va hacia abajo, ¿vale? Cuando se estira y tú estás haciendo fuerza para contraer el bíceps, en esa contracción, en estiramiento, ahí es donde ocurre la hipertrofia. Por eso, porque se activa la musculatura en esa fase de estiramiento. Esto es muy interesante. Y algunos consejos prácticos que yo doy aquí es que siempre empujéis, que os centréis en el músculo, no en el ego, no en el peso, no en el mover más carga, en el mover más rápido, más pesado, no. Tenéis que mover el peso pensando en el músculo que está trabajando. Si estáis haciendo un ejercicio de bíceps, tenéis que centraros en el bíceps. Si estáis haciendo un ejercicio de gemelo. Cuando trabajáis los glúteos, ¿vale? Y tenéis que sentir el estiramiento, ¿vale? Cada uno de los ejercicios, ahora después vamos a ver con ejemplos prácticos, hay fases de estiramiento donde el músculo se estira en una sentadilla, en un peso muerto. Ahí es donde tenéis que centraros, en esos puntos del movimiento, ¿vale? Para luego hacer una buena contracción hacia arriba. Y muy importante, controlar la bajada. Ahora después vamos a hablar del tema del excéntrico, los numeritos que yo pongo muchas veces. Es importante que cuando bajemos, bajemos controlado, porque cuando, por ejemplo, el bíceps, ¿no? Bajamos controlado, se estira, contraigo, eso es la hipertrofia. Bajar controlado, es importante que prestemos atención a esta fase del movimiento, es la más importante. Bien, y luego he puesto aquí una regla de oro, que es que si no siente el músculo trabajar, no está estimulando lo necesario. Es decir, si tú supuestamente estás haciendo unas extensiones de pierna y estás trabajando los cuádriceps, pero no notas el cuádriceps trabajar, estás trabajando otra cosa, pero el cuádriceps no. Entonces es importante que te centres en el movimiento que estás haciendo, ¿vale? Y unas señales de que esto va bien, pues vas a empezar a notar quemazón, mucho ardor en el músculo, te vas a notar congestionado. Por ejemplo, cuando yo trabajo pectoral, ¿no? Pues el pectoral notas cómo se congestiona, la sangre va a esa zona. Y si tienes una buena técnica, estás congestionando y estás teniendo quemazón, eso quiere decir que hay muchas probabilidades de que estás haciendo el movimiento bien, ¿vale? Siguiente, técnica. Fundamento de la técnica. Aquí vamos a ir paso por paso porque esto es lo más interesante, ¿vale? Y sobre todo la técnica en cuanto al tiempo excéntrico. Bien, la bajada, me voy a repetir mucho, la bajada es lo más importante. Cómo tú haces el movimiento cuando estás bajando. Por ejemplo, si hacemos un jalón al pecho, ¿no? Aquí no sería la bajada, porque la fase de estiramiento sería la subida. Esta sería la fase excéntrica del movimiento. Dependiendo del movimiento que hagamos, por ejemplo, una sentadilla, ahora vamos a ver un ejercicio, la bajada sí es el excéntrico. ¿Vale? Por ejemplo, en un press de banca también es la bajada, pero hay ciertos ejercicios, sobre todo los que estamos aquí, pues que es diferente. Entonces hay que estudiar bien el movimiento y notar cuándo estoy estirando. Vale, pues si estoy estirando, esta es la bajada. Bien. Y sobre todo, siempre tener un tempo de 2 y 4 segundos. Yo a veces pongo 3, otras veces pongo 2, dependiendo un poco del ejercicio y del objetivo de ese ejercicio, ¿no? Pero normalmente irá entre 2 y 4 segundos. Luego, la diferencia visible entre el excéntrico y el concéntrico. Bien, esto es muy importante porque hay gente que lo hace al revés. Bajan muy rápido y luego suben muy lento. Por ejemplo, vamos a ir directamente a la sentadilla que lo quiero explicar con el ejemplo. Ay, perdona, es que lo tenía aquí antes. Sentadilla. Tenía aquí, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Bien. Bien, una sentadilla, ¿no? La fase excéntrica, ¿cuál sería? Ahora que voy a bajar, ¿no? Pues entonces, bajo controlado,
y subo rápido, ¿vale? Lo que no puede ser es que yo suba más lento de lo que bajo, que eso es lo que ocurre cuando vamos muy pesado. Yo, por ejemplo, en esta serie voy ya pesado, 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 entonces me cuesta también trabajo subir, pero no llego a subir más lento de lo lento que bajo, ¿vale? Fijaros, bajo en 1, 2, 3, 4 y ahora 1, 2, 2 y medio, 3, ¿vale? Tiene que haber esa diferencia para que la subida sea más explosiva que la bajada. Bien, vamos a volver aquí a más principio. Bien, entonces que se note la diferencia entre el excéntrico y el concéntrico. ¿Vale? Siguiente objetivo, sentir el estiramiento del músculo al bajar. Vamos de nuevo aquí al vídeo. Ahí está, aquí no. Aquí. Cuando yo inicio esta fase de flexión de cadera, verá, aquí, cuando yo estoy flexionando la cadera, bajo, 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 aquí ya voy a empezar a sentir un muy buen estiramiento de glúteos y de cuádriceps. Estiro, 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 estiro. Yo tengo una sentadilla profunda, me gusta trabajar en rangos profundos y subo arriba. ¿Vale? Que notemos cómo se estira el músculo en cada una de las fases del movimiento. Rango de movimiento. Siguiente, vamos de nuevo. No es lo mismo hacer una sentadilla, vamos a verlo ahora, y hacer una sentadilla hasta aquí. Imaginaros que subo, que bajo T y luego subo, o hasta aquí, ¿vale? Que hasta aquí. ¿Habéis visto la diferencia? En todo he bajado, ¿vale? Pero a que no he bajado lo mismo. Contra más rango, contra más estiramiento, le damos a la mayoría de los ejercicios, más hipertrofia vamos a conseguir. Por eso es tan importante trabajar en este punto de aquí. ¿Vale? Y he puesto un ejemplo de la sentadilla, pero estos principios se aplican a cualquier movimiento. ¿Vale? Siguiente. Priorizar el rango donde el músculo más se estira. Más de lo mismo. ¿Dónde se estira más el músculo? En esa parte de aquí abajo. Aquí abajo. Pues vamos a priorizar aquí. Aquí porque yo, por ejemplo, voy pesado, pero en este trabajo, en bottom position, que se llama en inglés, aquí podemos añadir pausa de 1 segundo, 2 segundos, y ahí consigo una tensión brutal. Luego, ROM completo, ¿vale? No es mejor si se pierde la tensión mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaros. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a volver al principio, ¿no? Imaginaros que yo bajo y ahora aquí, cuando llego abajo del todo, me desconecto. Pierdo la tensión con mi core, con mi glúteo, desactivo completamente. Ahí ya estamos perdiendo la tensión. Entonces, como no hay tensión, no hay hipertrofia, porque hemos desconectado, ¿vale? Entonces, lo ideal es que bajemos controlado, aguantemos en tensión y luego subamos. En sentadilla hay un momento que hay como una especie de rebote, que también eso se utiliza, que no está mal del todo, pero para mover más carga, sobre todo en mis tiempos de CrossFit y demás, pues cuando hace una cargada o un snatch, pues aprovecha un poco ese impulso, ¿no? Pero es que claro, una cosa es potencia y otra cosa es fuerza e hipertrofia, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora es tratar de agrandar la musculatura, ¿vale? Esta clase va para los principios de la hipertrofia, ¿vale? Que quede claro para ganar pues más estética, también más fuerza, ¿bien? Entonces esos serían los principios de lo que sería la fase negativa. Y luego, como ya he venido adelantando un poco, hablando sobre el impulso y el control, que no es lo mismo mover un peso, porque por ejemplo, en mi tiempo de CrossFit, no es lo mismo mover un peso como sea, a moverlo bien. A nivel técnico te vas a cansar menos y a nivel de ser eficiente, pues también va a demandar menos energía, ¿vale? Y sobre todo, en todos los ejercicios que estáis haciendo vosotras, de sentadilla, de peso muerto, etcétera, como lo más importante es la tensión, es esa fase negativa, tenéis que intentar balancearos y moveros y coger el menos impulso posible. Contra más estricto sea, más beneficios vais a tener. Bien, un pequeño corte, pero continuamos. Continuamos con lo que estaba explicando. Mantener la conexión mente-músculo activa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos haciendo esa sentadilla, por ejemplo aquí, de nuevo, yo aquí, ¿qué es lo que estoy pensando? Pues mira, os digo lo que estoy pensando.
que tengo que activar el core, que tengo que tener el core bien activo, que tengo que tirar con la barra hacia abajo para estar compacto, para estar sólido, que tengo que flexionar la cadera, que tengo que activar sobre todo la musculatura de mi glúteo y de mis piernas. Eso es lo que yo estoy pensando antes de hacer la bajada. Me concentro, estoy pensando en esa bajada, en esa musculatura. Llego hasta abajo y ahora aprieto, 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 aprieto. Estoy centrado en ese tren inferior y en esa zona del core. Es lo más importante. Bien. Consistencia técnica semana a semana. Esto es algo que es muy largo, el proceso es muy largo y cada vez os vais a ir dando cuenta de que hay más aspectos técnicos que se pueden mejorar incluso con las máquinas. Con las máquinas nos pensamos que llegar, press de hombro, máquina, pa, pa, pa. No, pero hay técnicas. El ángulo de los codos, la apertura de las manos, la colocación del tronco, la posición también de los pies con los que tú implicas fuerza. Hay muchos aspectos y lo importante aquí es que os mantengáis humildes y que siempre estáis dispuestos a aprender, porque de esa manera vamos a conseguir buenos resultados. Continúo. Subir peso sin romper técnica. Esto es algo prioritario. De hecho, lo voy a poner aquí en negrita. Porque si vosotros empezáis a subir peso y os empieza a dar igual la técnica, lo más probable es que en algún momento os lesionéis o os hagáis daño. Eso es lo más probable. ¿Vale? Quizás al principio no, porque estáis con menos peso, pero luego ya en el momento en el que ya estáis entrenando fuerte y que ya estáis motivadas y tenéis el ego ahí ya hay riesgo de lesión. Entonces, para no lesionaros, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Ser inteligentes. Seguid trabajando mucho en vuestra técnica, seguid manteniendo humildes y así vais a empezar a subir pesos con buena técnica y siendo muy eficientes. Y eso es lo más interesante. Bien. Técnica es mayor que peso, lo he puesto aquí, ¿vale? Siempre la prioridad tiene que ir a la técnica porque una buena técnica os va a llevar a mover más peso, no al revés, ¿vale? Continúo y ya voy a volver aquí porque ya no necesito enseñar más vídeos. En cuanto al esfuerzo percibido, bien, esta es una escala del RPE con las siglas en inglés, que esto es algo que se utiliza para ver qué nivel de intensidad tú estás aplicando en las series, en las repeticiones que tú estás haciendo de los ejercicios, ¿no? Y esto es una escala un poco orientativa, donde RPE 10 significa que tú ya no puedes hacer más repeticiones, que tú ya, por ejemplo, una sentadilla, en esas que me habéis estado viendo hacer, ya en una de ellas ya fallo. Vale, pues eso si fallo, que ya obviamente no he podido hacer más. Mi esfuerzo percibido ha sido un 10, ¿vale? Un RP8, ¿vale? Serían que me hubieran quedado 2 repeticiones más. Por ejemplo, en el vídeo en el que yo estaba haciendo, no me acuerdo cuántas repeticiones hago, pero ahí probablemente yo tuviera un RP 7-8, porque yo creo que 2 o 3 más podría hacer, si aprieto, ¿vale? Todo esto es llevando esto a unos niveles de intensidad altos, ¿vale? Porque no sé si lo pongo aquí, que hay muchas mujeres que se piensan que están entrenando duro, pero en realidad vuestro esfuerzo percibido real es de un 5 o un 6, ¿vale? Porque aquí juega mucho la mente. Con la mente podéis llegar a sobrepasar límites que vosotras pensáis que no tenéis esa fuerza, pero la tenéis. Lo único que necesitáis a vuestra mente decirle a esa fuerza que tenéis que hay que hacerlo, ¿vale? Y luego, pues, aquí está un poco desordenado, pero en RP9 pues sería una y un RP7 serían 3, RP5 sería me quedan 5, RP2 sería me quedan 8, ¿vale? Esta es un poco la escala del esfuerzo percibido. Entonces, aquí he puesto una guía, ¿no? De cómo tendríais que entrenar, en qué número sería lo más óptimo. Si sois principiantes, si estáis comenzando o si lleváis un año o dos entrenando, ¿vale? Lo ideal es que os movéis entre un 7 y un 8, ¿vale? Es decir, que entrenéis fuerte, pero que siempre os dejéis algunas repeticiones ahí al margen, ¿bien? Si ya sí sois avanzada, lleváis ya bastante tiempo entrenando y demás, ahí ya sí os podéis permitir, porque os vais a conocer también mucho mejor, ir más al fallo. Es decir, en una serie en las que realmente queréis mejorar esa musculatura y demás, ahí os podéis permitir ir al fallo. Así que yo os recomiendo que no más de una serie al fallo hagáis, pero que os deis el placer de decir, oye, a ver, ¿dónde puedo llegar yo en esta serie? Eso sería bastante interesante, ¿vale? Cuarto, sobrecarga progresiva.
esta es la manera que vamos a tener de que el cuerpo no se adapte, no se acostumbre y de que vayamos teniendo cada vez nuevos estímulos, ¿no? Entonces, he puesto aquí un ejemplo práctico para que veáis cómo sería una buena manera de hacer una progresión en un ejercicio. ¿Bien? Entonces, es importante que veáis el concepto de doble progresión. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a ver aquí, que hay varias maneras de progresar. Por ejemplo, esto es un ejemplo que he puesto para peso muerto rumano, por ejemplo, ¿no? En la primera semana vamos a hacer 3 series de 8 repeticiones, ¿bien? Y os sale 80 kilos, ¿vale? Ahora, en la siguiente semana, ¿qué es lo que vamos a hacer para evolucionar? Vamos a mantener esos 80 kilos, ¿vale? Pero en vez de hacer 8 repeticiones, vamos a hacer 1 o 2 repeticiones más por serie. Ahí ya hay una progresión en cuántas repeticiones. En la semana 3 vamos a llegar a 12 repeticiones, ¿vale? Vamos a seguir con 80 kilos y vamos a llegar a 12 repeticiones, ¿bien? Porque seguimos en el rango, ¿no?, de hipertrofia, de repeticiones interesantes para la hipertrofia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya hemos llegado a 12 o a 15 repeticiones, no siempre vamos a estar evolucionando en cuanto a repeticiones. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar? En cuanto a peso, ¿vale? Entonces ya en la cuarta semana, en vez de seguir con 80 kilos, pues podemos subir a 85. Y vamos a ver cuántas repeticiones somos capaces de hacer con 85 kilos. Bien. Y esta sería un poco la regla para evolucionar de manera progresiva y bien. Entonces, en cuanto al orden, primero siempre afianzar un peso y hacer más repeticiones. Una vez que ya hemos visto que hemos evolucionado en cuántas repeticiones, subís peso. Bien. Y una vez que ya hemos subido peso y ya el peso que estamos moviendo pues ya nos cuesta más trabajo, pues ahí ya tenemos que pasar a corregir técnicas, ¿vale? Pulir el tempo céntrico, la estabilidad que tengo, el rango de movimiento, eso sería interesante. Y luego ya por último, pues prestar atención a la conexión mente-músculo, ¿vale? Decir, oye, vale, esta es una técnica, tal, vale, ahora, por ejemplo, en el pectoral, ¿no? Vale, tire en los glúteos, vale, que estire los glúteos, que los contraiga, es interesante, ¿bien? Y obviamente va a llegar algún momento de vuestra vida que, ¡pum!, os estancáis. Os frustráis, ya no sabéis qué hacer, perdéis la motivación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que revisar? Pues hay que revisar otros factores que no son solamente con el entrenamiento, como el sueño, la nutrición, el estrés. Bien, es importante y sobre todo yo recomiendo mucho que os grabéis. No por luego subirlo a Instagram y vacilar, no. Para ver vuestra técnica, para ver cómo hacéis. Porque vosotras podéis pensar que estáis en el gimnasio haciendo un entrenamiento de puta madre, pero luego veis en el vídeo y dices, pues no, estoy haciendo también. Y tengo que hablar con mi entrenador que me dé consejos para cómo mejorar este ejercicio porque, oye, no sé muy bien cómo hacerlo, ¿vale? Y luego ir utilizando progresiones en micro. ¿Esto qué quiere decir? Llegará un momento en que no podáis subir 5 kilos así de golpe y porrazo. Habrá momentos en los que subir un 1,25 sea un éxito total. Así que poco a poco. Bien. Siguiente principio. Ejercicios de alta tensión. Tenemos que diferenciar que cuando vamos al gimnasio, pues tenemos como dos vías, ¿no? La vía de peso libre, ¿no? Y la vía de polea y de máquinas, ¿no? Entonces, es cierto que para la hipertrofia muscular, los pesos libres son los que se han utilizado toda la vida, os podéis poner súper fuertes, ¿vale? Pero es cierto que a día de hoy, con las máquinas y con los cables, para ciertos ejercicios, para ciertos músculos, hay más posibilidades de que tengáis más beneficios. Bien, y vamos a verlo. Uno de ellos es que hay más seguridad a la hora de acercarte al fallo. No es lo mismo que te acerques al fallo en un peso muerto que te puedes herniar la espalda, a que, por ejemplo, en un curl de isquiotibiales intentas llegar al fallo y sobre todo estás atacando ahí a los isquiotibiales. Es más seguro. Mejor perfil de resistencia. Hay más tensión útil durante todo el recorrido. Por ejemplo, en un peso muerto, ¿no?, ya que he puesto este ejemplo, hay tensión de abajo a arriba, pero arriba estás descansando, aquí no hay tensión. Bien, sin embargo, en un curl de isquiotibiales, tumbado, ¿no?, tú haces la contracción, sigues en tensión, estiras y sigues en tensión. Aquí estás trabajando mucho más en tensión y eso es lo que genera la hipertrofia. Hay más estabilidad si te enfocas en el músculo, no en sobrevivir en el ejercicio. Por ejemplo, en una sentadilla, cuando vas abajo, tienes que tener muy buena estabilidad.
Pero, por ejemplo, si haces una sentadilla en una máquina Smith, que es como la que yo he hecho antes, o en una sentadilla Haka, pues está mucho más estable. Te tienes que centrar solamente en aplicar fuerza y en mover bien el peso, ¿no? Y también pues que necesitas menos series. Entonces el entrenamiento va a ser más eficiente y va a tardar menos. No es lo mismo para un peso muerto que tienes que hacer 2, 3 series o 4 de aproximación que a un curso de isquiotibiales que solamente con 1 o 2 series va a ir fenómeno, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengamos sobre todo para la gente que quiere sacarle el máximo partido a esa hora que tiene. Y luego, pues, por último, las técnicas de intensidad. Bien, aquí tenemos diferentes técnicas dentro del entrenamiento que se pueden aplicar dependiendo del perfil de la atleta, ¿vale? Y se usan, pues, por eso, para estimular un poquito más, ¿no? Voy a empezar con la última porque ya hemos hablado antes de ella, que es llegar en la última serie del fallo. Es decir, la última serie ya empieza y hasta que ya no puedes más, ¿vale? Pero esto es algo que tenemos que intentar evitar en ejercicios multiarticulares pesados, como bien explicado antes en el peso muerto, en una sentadilla. No es muy recomendable trabajar hasta esos niveles de fallo muscular porque puede haber más riesgo de lesión. Bien. Luego tenemos parciales en estiramiento, que esto es una técnica que se utiliza, lo voy a explicar, ¿vale? Que eso es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en sentadilla. ¿Qué sería un parcial? Un parcial sería hacer repeticiones entre este rango que veis ahora, este rango, ¿vale? Pero ahora en vez de subir hasta arriba, me voy a quedar en mitad. Y ahora voy a volver a bajar. No hago este rango porque aquí descanso. ¿Ves? Aquí no hay tanta tensión. Entonces, de la otra manera, yo me aseguro que si trabajo en esa zona desde aquí hasta aquí, estoy estirando mucha más tensión, es mucho más difícil también, pero es una técnica que también se puede aplicar quizá para atletas un poco más avanzados, ¿no? Y esto hay que moderar sobre todo el volumen, porque si no, si siempre entrenas así es una locura, ¿bien? Y luego el tema de voy a volver aquí, el tema de las drop sets. ¿Esto qué significa? Que tú haces una serie con una intensidad X, ¿vale? De un 7, un 8, ¿vale? Y cuando terminéis vuestras repeticiones, vais a quitar peso y vais a hacer algunas repeticiones más hasta que lleguéis o al fallo muscular o a un esfuerzo percibido de un 9 o un 10, ¿vale? Esto, dependiendo del atleta, también se puede utilizar, no siempre, yo lo recomiendo sobre todo con algunos ejercicios, puede funcionar muy bien. Por ejemplo, con tríceps puede funcionar bastante bien. Había otro, sí, deltoides posterior, puede funcionar también bastante bien. Hay ciertos ejercicios que puede ser bastante interesante. ¿Bien? Y ya por último, me estoy yendo. Es que el entrenamiento me gusta mucho y me explayo bastante. Y el último, en cuanto a los errores, ¿vale? Errores comunes. Impulso excesivo. Bien. Por ejemplo, en un jalón al pecho, ¿vale? Si tú te vas muy hacia atrás, ese impulso, eso no sirve para nada, ¿vale? Necesitamos que sea mucho más estricto, mucho más controlado para tener más hipertrofia. Sí es verdad que podemos jugar en algunos ejercicios con ese pequeño impulso para mover más peso, pero no es lo interesante, sobre todo cuando estáis comenzando, tenéis que aprender a hacerlo bien, ¿vale? Siguiente, el rango de movimiento pierde tensión. Como bien he explicado antes, si por mucho que tú hagas un rango de recorrido completo, pero abajo pierdes la tensión o dejas de estar tensa, pues no sirve para nada. Y por último, subir peso a costa de técnica. Vuelve al anterior y suma reps tempo, ¿vale? Esto es importante. Antes de subir peso, tenéis que ver si vuestra técnica es buena. Entonces, si tenéis una buena técnica y sois capaces de subir peso, perfecto, pero no al contrario. Esto es algo que he explicado antes, ¿vale? Y luego, por último, un error muy frecuente, que esto es la mayoría de las causas de que las chicas se frustran y no saben si están progresando o no, es que no apuntan las marcas. ¿Con cuántas chicas hablo yo cada día que no saben qué están haciendo? Oye, y estás apuntando los pesos, tu peso corporal, tus centímetros. Es que si tú no tienes un conteo de todo, pues que es normal que te sientas perdida. Entonces la solución para eso, pues que empiezas a apuntar los pesos, las repeticiones, el esfuerzo percibido, las sensaciones que tienes después del entrenamiento. Todo esto sería bastante interesante.
Así que bueno, esto es todo por hoy. Me ha encantado explicar esta clase. Bastante interesante todos los aspectos que nos podemos encontrar dentro del entrenamiento. Así que bueno, espero que os haya sido de mucha ayuda. Nada, que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego.